Pero nadie adoró a Jesús. Todo el mundo entró y se sentó como si la iglesia fuera una sala de conferencia, un cine. Nadie adoró a Jesús cuando entró. Entramos y nos sentamos. Y esa no es la manera de los católicos adorar a nuestro Dios, ¿verdad? En primer lugar, ¿dónde está Jesús? Acá, ¿dónde lo ven ustedes acá? Vayan pensando por mi casa. ¿Dónde está Jesús ahora? En el corazón. Qué bien, que yo tengo acá a Jesús. Pero acá en la iglesia, ¿en qué lugar específico está Jesús? ¿A dónde? ¿En la cruz? Es un pedazo de madera con yeso. La imagen. Nos recuerda su muerte que nos trajo la redención. Pero Jesús vivo, ¿dónde está? ¿En el cielo? No, yo le estoy preguntando acá en la iglesia, ¿en qué lugar está Jesús? Ustedes saben que Jesús, la noche de la última cena, que fue el jueves santo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ustedes entienden el español? Porque si no, hablamos italiano, ¿no? O hablamos francés, ¿quieren? O vocês preferem que yo fale en portugués. Porque les pregunto en español y me dicen, no, ese idioma todavía no aprendí. Y yo les pregunto y ustedes contestan, porque ustedes no han venido a rendir examen. Estamos nosotros felices de hoy incorporar a la iglesia de Dios a estas niñas, pero tenemos que saber qué significa eso. Porque provenimos de una iglesia católica, apostólica y romana que a la gente no le ha enseñado nunca nada. De lo único que le ha enseñado es de un personaje que se llama el Papa. Después venimos a la iglesia y ni siquiera lo adoramos a Jesús. Pero yo estoy seguro que si hubiera entrado la gente y hubiera visto al Papa sentado, se le tiran encima. Ahora vamos a ver si esto que yo les digo es cierto o no es cierto. Nosotros no somos romanos, somos católicos, pero no romanos, no tenemos nada que ver con el Papa. Y los sacerdotes nuestros se casan. ¿Sí? Pero no por rebeldía, sino porque la Escritura así está escrita. ¿Jesucristo eligió hombres solteros o casados para los demás sacerdotes? ¿Jesucristo eligió hombres solteros o casados para hacerlos obispos? ¿Solteros? ¿Casados? Si dice la Escritura que incluso le curó de fiebre a la suegra de Pedro. Si había una suegra, porque había una esposa. ¿Sí o no? Y los demás todos lo eran. El único que era soltero de los dos apóstoles, que fueron los primeros obispos de la iglesia, era San Juan, el hermano de Santiago, que en nuestra colectividad boliviana llamamos Tata Bombori, que también era casado. Solo que luego la iglesia, a medida que se fue expandiendo, después hubo en el año 1054 una gran división, donde el obispo de Roma se transformó en papa, y ahí fue donde la iglesia romana comienza a surgir y transforma al papa en Dios de la tierra. Y es donde le empiezan a esconder la Biblia a la gente. Por eso ustedes llegan a la iglesia y no saben dónde está Jesús. Pero sí conocen del papa. ¿Vieron esa lucecita roja que está ahí prendida? Bueno, la noche del Jueves Santo, Jesús tomó el pan y el vino. ¿Y en qué los convirtió? ¿En qué convirtió Jesús el pan? En su cuerpo. Y el vino en su sangre. Y les dio a los apóstoles, que fueron los primeros obispos, el mandato y el poder de volver a hacer eso, diciéndoles, hagan esto en memoria mía. Eso es la misa. Luego de cada misa, en que los que han tomado la comunión comulgan, lo que queda, lo que resta del cuerpo de Jesús y su sangre, se guarda aquí abajo de la cruz, en esa cosita que se llama sagrario, para ser adorado por los fieles, cosa que ustedes no hicieron, pero no por maldad, sino porque nunca nadie les explicó que Jesús
Jesús está vivo, y para ser llevado a los enfermos cuando están, que no pueden venir a la iglesia, entonces la iglesia les lleva comunión a los enfermos. Somos la única religión del mundo, los católicos, sean romanos, anglicanos, ortodoxos, nacionales, como nosotros, que tenemos vivo a nuestro propio Dios. Jesús, el que está en el cielo, Jesús, el que estuvo en el vientre de la Virgen, ¿es el mismo que está ahí o este es un símbolo? Es el mismo. ¿Y si es el mismo? ¿No es el mismo? ¿Es un símbolo? ¿Lo que está allá adentro es un símbolo? ¿Cómo va a ser un símbolo? Porque son tradiciones, porque Dios está en esta vida, en esta mente, siempre. No, pero sacramentalmente. Sacramental es así. Sacramentalmente está ahí. Espiritualmente está en todas partes. Sacramentalmente vivo, como estuvo en la cruz y como está ahora en el cielo, está ahí. Por eso usted cuando entra a la iglesia lo tiene que adorar, que es nuestro Dios. En nuestra vida diaria. Sí. ¿Cómo? En nuestra vida diaria, siempre. Exacto. Pero específicamente en la iglesia, donde Él vive sacramentalmente. En la iglesia evangélica, ¿Cristo está vivo, sí o no? ¿El pastor puede convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús? ¿Sí o no? No, porque los hermanos evangélicos en el año 1517 renunciaron al sacerdocio. Y por lo tanto lo que tienen no es misa, sino la Santa Cena, un recuerdo de lo que pasó. Pero los católicos seguimos teniendo aquel poder que Cristo nos dio y que transmitimos a través del orden sagrado para que hasta que Jesús vuelva, el pueblo de Dios tenga los sacramentos que se realizan a partir de la Eucaristía. Por eso ahora cuando salgan, antes de retirarse a la orilla del banco, doblan la rodilla en señal de adoración. ¿Entienden? ¿Cristo es Dios o el Hijo de Dios? ¿Cristo es Dios o el Hijo de Dios? Entonces era un curandero, era un chamán. ¿Cómo curaba a los enfermos? ¿Cómo expulsaba a los demonios? ¿Cómo sacaba a los muertos de las tumbas? ¿Quién hace eso? ¿Un chamán o un Dios? Y Jesucristo entonces, si así es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, la Santísima Trinidad. Ahora, cuando le bauticemos a las pequeñas, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? Yo te bautizo en el nombre de... Porque los tres son Dios. ¿Entienden? Muy bien. Y entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el bautismo es el sacramento instituido por Jesús que nos incorpora a la iglesia. Los niños cuando nacen, ¿tienen pecado, sí o no? ¿Cómo que no? Todos nacemos en pecado. Pecado original, por eso nos morimos. ¿Adán y Eva se iban a morir, sí o no? Nunca. Nunca iban a morir. Si quiere, venga la mamá con la niña, póngase al lado de la niña para que la niña no llore. Y se sienta ahí para que ella esté tranquilita. Entonces, Adán y Eva, como desobedecieron al Señor, fueron expulsados del paraíso y junto con ellos vino la muerte. Cuando Dios Padre Eterno vio perdido al género humano por causa del pecado, quiso que su divino Hijo se encarnara por obra del Espíritu Santo y que así, al morir en la cruz y al resucitar al tercer día, nos volviera a dar vida eterna. Y eso es lo que hoy le vamos a dar a estas niñas. El pasaporte a la vida eterna, eso es el bautismo. Le vamos a borrar esa mancha de pecado original. ¿Esas niñas son cristianas, sí o no? ¿Sí o no? Ustedes no entienden español. Vuelvo a preguntar. Las niñas que van a bautizar, que vamos a bautizar, ¿son cristianas, sí o no? No son cristianas.
nadie que no esté bautizado es cristiano, ni va a entrar al cielo. Y lo dice Jesús, el que creyere y se bautizare se salvará, y el que no será condenado. Pero como ellas todavía no tienen conciencia, la Iglesia deposita esa fe en la responsabilidad de los padres, que tienen que ayudar al papá y a la mamá para que cuando ellas crezcan reciban la comunión, la confirmación. ¿Entienden? Y ahí sí ellas por sí propias aceptarán el bautismo, pero mientras tanto ya son hijas de Dios. Y por eso el agua que van a ver que le vamos a poner, que le vamos a derramar sobre su cabeza, significa que se le limpia el pecado. Y los óleos que le vamos a poner significa que quedan selladas con la fuerza del Espíritu Santo, con la marca del Señor. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, nosotros con mucha alegría vamos a bautizar a estas pequeñas, que se bautiza una vez en la vida. No se bautiza uno muchas veces. Hay 3 sacramentos que se reciben una vez y sirven para toda la vida porque marcan un carácter en el alma, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, que no se borran nunca, jamás. Por eso un sacerdote puede dejar de ejercer el ministerio, pero nunca dejará de ser sacerdote, ni dejará de ser obispo si es obispo, o diácono si es diácono. Un cristiano que reniegue de su fe y se cambie de religión, siempre será cristiano. Aun cuando renuncie a la fe cristiana, seguirá siendo cristiano. Y los que se confirman también siguen siendo soldados de Jesús. Vamos, son sacramentos que no se borran. Los otros sacramentos sí son transitorios. Duran mientras dura el efecto de la gracia. Después se va. Por eso la comunión toma la primera solemne. Después comulga muchas veces, ¿verdad? La extremaunción se le puede dar a un enfermo tantas veces como esté grave. ¿Y el matrimonio se puede casar varias veces, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cómo que no? Si tu marido te manda palos y te golpea, ¿sigue siendo tu marido? Si la mujer le pone los cuernos al marido, como hay muchos, conozco mucho cornudo, ¿sigue siendo su marido o no? No hay el amor. Seguirán viviendo juntos, pero eso no es matrimonio. ¿Qué hay que hacer? Separar y volver a empezar. Entonces se puede casar. En cambio, el sacerdocio, el bautismo de las niñas, la confirmación, es una vez en la vida y nunca más. Bien. Ahora para que vean que lo que les dije al principio no es fruto de mi imaginación, van a ver que estas preguntas que les voy a hacer las van a contestar casi todos perfectamente bien. Y ahí van a entender por qué nosotros ni somos romanos ni queremos ser. Porque sabemos más de un hombre que de hecho no sabíamos ni dónde estaba Jesucristo en la iglesia. ¿Cómo se llama el Papa? Todos saben cómo se llama. Muy bien. Francisco. ¿En qué país nació? ¿De qué color se viste? ¿Y de qué club es hincha? ¿Saben o no del Papa? ¿Ven que sí? Eso es lo que a la Iglesia romana le interesa, que sepan del Papa. De Jesucristo no sabemos nada. ¿Y Jesús qué nacionalidad era? Exactamente, era judío. Y nació de la Virgen, que también era judía o era árabe. Judía también. Y Jesús y María, escuchen bien lo que les voy a decir, y Jesús y María, ¿pertenecían a la realeza o eran del común del pueblo? Ah, sí. Era de la realeza. Era de la realeza. La Virgen era descendiente directa de David, el rey de Israel. Por lo tanto, Jesús también. ¿Qué tiene la Virgen en la cabeza? ¿Y en quién usa corona? ¿La realeza o el pueblo? Entonces, ¿por qué dijeron que la Virgen era del pueblo? Eran descendientes directos del rey David. Ahora Jesús elige vivir no a la pobreza, No confundan esas cosas que nos quieren meter ahora para justificar la pobreza que hay en el mundo y en el país. Jesucristo nunca fue pobre, vivió austeramente, que es otra cosa. Siendo él un príncipe de sangre real, pudiendo haber vivido en palacios, eligió vivir en lugares que ni siquiera le pertenecían. Para darnos ejemplos de austeridad. Pero recuerden siempre que la pobreza es una injusticia social.
Es lo peor que te puede pasar en la vida. Porque si un hijo se te está muriendo y no tienes un dinero para conseguir comprar una medicina, lo peor que te puede pasar es ser pobre. Ahora, el rico no es por ser rico bueno, ni tampoco malo. Saber cada uno poder tener, digamos, por bueno el medio, ¿no es cierto? No con el robo, o la estafa, o el engaño, sino el dinero que uno tenga fruto del trabajo, del esfuerzo, de la herencia, disfrutarlo. Y no tener ningún tipo de prejuicio a la hora de disfrutar el dinero. ¿Me entienden? Porque eso es lo que nos quieren hacer creer. Ay, no, los pobres son los preferidos de Dios. No. Dios nos cuida más porque los hemos cuidado a nosotros, a los pobres. Pero lo peor que le puede pasar a un ser humano es ser pobre. Y ojo que hay mucha gente que es muy rica de bolsillo y pobre de cerebro. Eso abunda. Los burros con plata son peligrosísimos. Porque además se quieren llevar por delante a medio mundo. No. Una cosa tiene que ir acompañada de la otra. El dinero siempre tiene que servir ¿para qué? Para ayudarnos al crecimiento. Pero nadie es mejor porque tenga más. Pero si puede tener, tenga. Y con eso termino y empezamos a hacer cosas. Hubo un expresidente del Uruguay, un hombre que nunca fue a la universidad. Su política fue la lucha. Estuvo 12 años preso en el Uruguay. Y no preso en una cárcel, Estuvo, entre otros lugares, en un pozo. Llegó a él a decir en un momento que pensaba que se iba a volver loco, pero bueno, llegó a ser presidente de la República Oriental del Uruguay. Se llama porque vive, ahora es muy viejo, José Mujica. Y dijo algo que tiene mucho que ver con esto que yo les contaba recién. ¿Qué dijo José Mujica? El dinero no cambia a las personas, las muestra tal como son. Y eso es cierto, ¿verdad? ¿Cuántos piojos resucitados hemos conocido? Que vino al país con una mano atrás y una adelante. Y con el tiempo se pudo comprar casa, camioneta, y después no saluda a nadie. ¿Verdad que conocemos a esa gente? Entonces siempre tenemos que ser la misma calidad de personas, la misma calidad de cristiano, con más o menos dinero. Si hay más, mejor, pero siempre sabiendo de que el dinero es algo al servicio, para ser disfrutado, no para creernos que somos más. A veces voy a restaurantes buenos a comer con mis amigos y veo gente que baja y tiene euros, tiene dólares, tiene 18 tarjetas de crédito y le dan más de 2 cubiertos y no sabe comer. Ahí tienen un burro con plata y come pescado con vino tinto, un animal, porque el pescado se come siempre con vino blanco. Pero pide el más caro de la lista, porque cree que porque es el más caro es el mejor. Y no tiene idea porque nunca en su vida tomó algo bueno. Nunca eres por lo que tienes, sino por lo que uno vale. Y esos valores hay que inculcárselos a nuestros niños y niñas. Y otra cosa, recen siempre antes de comer en familia. ¿Ustedes rezan antes de comer, sí o no? ¡Tragan! Ahí la niña me dice, ¡tragan! ¿Cómo no van a rezar antes de comer? ¿Saben cuánta pobre gente no tiene para comer? Y no porque sea floja y no trabaje, porque no le alcanza. No allá en África, acá en Argentina. Y nosotros que podemos decir, hoy hago milanesa, mañana arroz, pasado puchero, nos damos el lujo de sentarnos y decir, ni siquiera la señal de la cruz. No le enseñan a sus hijos a darle gracias a Dios por el plato de comida que tienen delante. Entonces recen antes de comer. Padrinos, esa es una obligación que ustedes le tienen que enseñar a sus ahijadas. Muy bien, empezaremos entonces porque hace mucho calor y yo vine tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir el agua con la que las niñas serán bautizadas. Santifica esta agua, Señor, por ti, para que estas niñas que pasen
bautizadas, nuestras queridas hermanas Estela Maris y Milka Luz, llamadas al bautismo por la fe de la Iglesia, a fin de que alcancen la vida eterna. Amén. Ahora le pregunto a los padrinos, y van a responder la fe. Padrinos, ¿qué piden a la Iglesia de Dios? Estaban en otro mundo. Tienen que responder la fe. Padrinos, ¿qué piden a la Iglesia de Dios? Acuérdense, Estela Maris y Milka Luz, que solo alcanzarán felicidad en este mundo y después de él, si aman al Señor con todo el corazón, con toda la mente y al prójimo como ustedes mismos. Ahora, el padrino y la madrina, sobre sus ahijadas, le van a hacer la señal de la cruz en la frente con el dedo pulgar de la mano derecha. El padrino primero a su ahijada. Hágale la señal de la cruz. Con el dedo pulgar de la mano derecha. Muy bien. Estela Maris y Milka reciban la señal de la cruz en la frente, que la fe y los pasos de los preceptos divinos que se resumen en ámense los unos a los otros. Que la conducta de ustedes sea tal que procedan siempre como hermanas comprensivas, buenas y justas, para con todos los seres humanos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, escucha y protege con fuerza continua a estos hijos tuyos, Estela Maris y Milka Luz, a quien hoy has marcado con el signo de la cruz, para que guardando siempre esta primera comunión ritual contigo, logren llegar a la gloria de la salvación por la observancia de los preceptos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, auxilia a estas hijas tuyas, Estela Maris y Milka, para que sigan siempre el camino del bien y la bondad, de acuerdo con las enseñanzas que tú nos diste. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La madrina toma un poquitito de sal y le pone en la boca de su ahijada. Una madrina en la boca de su ahijada. ¿Y la otra madrina? En boca de su ahijada. Reciba la sal de la sabiduría, que sea recibido para la eternidad, felicidad en este mundo y después de él. La paz esté con ustedes. Ore. Dios siempre a tu sierva, Estela Maris y Milka, para que nunca desistan de buscar alcanzar la perfección. Porque ustedes, espíritus diabólicos, no se atrevan nunca a profanar esta señal de la cruz que acabo de trazar sobre ellos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ore. Señor Santo, Padre Todopoderoso, Eterno Dios, Autor de la luz y la verdad, te pido que derrames tu justísima y eterna bondad sobre tus siervas, Estela Maris y Milka Luz, para que las ilumines con la luz de tu inteligencia. Límpialas, santifícalas, dales la verdadera ciencia, para que haciéndose dignas de la gracia del bautismo encuentren la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Estela Maris y Milka entren en el templo de Dios a fin de que participen con Cristo en la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Ahora vamos a rezar todos y todas, pero fuerte y en voz bien alta, que se escuche. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora rezamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Más fuerte. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahí estamos. Y ahora van a decir sí renuncio, en especial los padrinos y todos los demás. ¿Renuncian a Satanás?
Les pregunto a los padrinos, ¿quieren que Milka Luz y Esther Amaris sean bautizadas en la fe de Jesucristo? Sí. Te voy a echar agua en la cabeza, tócame los hombros a la mano. Ahora Milka Luz con sus padrinos. Con la boca para arriba. Toca a la madrina. Milka Luz. Esther Amaris y Milka Luz, ustedes han nacido por el agua y el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso las ha hecho regenerar. Y ahora se supera que significa la luz. Y que entonces significa, de cualquier razón, la luz de Cristo resucitado, y esos somos los cristianos. Lo tienen los padrinos. Entre ambos. Milka Luz y Esther Amaris reciban ese signo encendido, igual que irreprochable bautismo, observando siempre como hijos de Dios. Estas niñas son cristianas y están bautizadas, pueden ir en paz, demos gracias a Dios. Como ya son cristianas, son hijas de Dios, son hijas de María, por eso ahora las consagramos y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que los bendiga Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para los nuevos cristianos. Pueden apagar las velas. Ahora vengan las dos niñas, apaga la vela. Solo las dos niñas. Vamos a sacarnos una foto. Aquí.